Bienvenidos a esta teleclase del curso Facilitación de los aprendizajes del adulto en educación a distancia. El tema de hoy es particularmente importante porque tiene que ver con la responsabilidad y las características institucionales, así como con las características del adulto y de las capacidades para poder ser autodirigido. De esta manera hemos denominado esta teleclase la facilitación para el aprendizaje autodirigido. Todos sabemos que en educación a distancia el proceso de aprendizaje se desarrolla la mayor parte del tiempo separado el estudiante de la institución y de los profesores, asesores y hasta de ciertos recursos para aprender. Igualmente se reconoce que es una exigencia de la institución que le hace al estudiante de él ser autodirigido, de ser independiente, de ser autónomo en su aprendizaje. Estas características y estas consideraciones se dan porque frente al adulto, esta es una persona que es capaz de ser autodirigido. Él busca la autonomía. Igualmente, tiene expectativas de logro y de aplicación inmediata de lo que aprende. Así como también este adulto está en permanente actividad para resolver problemas. Estas necesidades de ser, de lograr y de actuar frente a las características de la institución nos hacen pensar en un enfoque de facilitación centrado en procesos que atiendan la dimensión humana y la dimensión de instrucción. Es así que vamos a orientar esta teleclase para hablar de los procesos que involucra tanto para el desarrollo de la persona como para el medio de instrucción con unos materiales que se le dan a los estudiantes. Si bien las características que hemos señalado de poder ser autónomo, independiente, autodirigido, muchas veces los adultos nos encontramos donde estas habilidades y estas competencias están disminuidas. Necesitamos de que alguien nos dirija y muchas veces nos perdemos o nos vamos de la institución. Igualmente, la institución, no todos los materiales promueven la autodirección del aprendizaje. Y sobre estas dos consideraciones existe un concepto un poco generalizado donde la autodirección del aprendizaje se hace independiente de la institución o independiente de otros recursos como las personas o los medios que tienen en cada contexto. ¿Cómo hacer para conciliar estos compromisos? Tenemos que tener en cuenta una manera adecuada de hacerlo, y es el tema de esta teleclase. En primer lugar, vamos a plantearnos una pregunta que nos va a servir de eje para el desarrollo de esta presentación. ¿Cuáles serían las metas de la autodirección? Podemos considerar que una de estas metas tiene que ver con la configuración y la delimitación del espacio y del lugar donde esta persona aprende. Igualmente, va a considerar la facilitación para la autodirección en el manejo de la experiencia y de los conocimientos previos. Igualmente, considera la importancia de desarrollar unos procesos para que en forma autodirigida pueda planificar y supervisar una determinada situación, una respuesta o una solución. Dentro de estos tres grandes ámbitos, el contexto, la experiencia y el mundo interno de cada quien, vamos entonces a desarrollar unas ideas que nos sirvan de base para esos procesos que son nuestro reto y nuestro compromiso con los estudiantes. Tomemos primero la meta de autodirección que se refiere al espacio y al tiempo donde el estudiante va a estudiar. Conocemos que existen tantos lugares, tantos espacios como estudiantes tenemos.
Hay personas que estudian en su casa, en las oficinas, en los lugares de trabajo, en los barcos. Cualquier lugar es válido, dependiendo de esta heterogeneidad de estudiantes. También existen diferentes momentos en que esas personas se disponen a estudiar para aprender. En esta conciliación de tantos lugares frente a tan pocos momentos para estudiar por la cantidad de roles que cumple un adulto en estas circunstancias, es que nosotros vamos a proponer unos procesos para que él pueda configurar esa aula de clase a distancia. ¿Cómo va a ser esa aula de clase a distancia? Va a ser muy particular y muy distinta entre cada uno de los estudiantes. Unos tendrán más recursos que otros, pero lo que nosotros vamos a considerar como parte de este proceso son los principios que subyacen en esa autonomía y en esa dirección que cada quien le debe dar a lo que tiene, cuándo lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar. El proceso básico que nos sirve para seguir en esa identificación y en ese logro de la autodirección para la configuración de la situación de estudio, tiene que ver, en primer lugar, con la actitud y el comportamiento para el estudio. Tenemos que observarnos. ¿Cuáles son esas actitudes y cuáles son los comportamientos físicos que utilizamos para hacerlo? No es lo mismo estudiar en una hamaca, en una silla, en la cama, no es lo mismo. La posición que toma el cuerpo no es la misma para producir una condición favorable en el aprendizaje. Llamo la atención sobre esta parte del aspecto físico y del comportamiento externo para estudiar con la frase conocida, o que nos la decían con frecuencia a nosotros, y era: para tener fe, poneos de rodillas. Observemos en esta lámina cómo se refleja la coherencia de la actitud, de la posición para el pensamiento, para el sentimiento y para lograr aprender. No solamente nos vamos a referir al comportamiento de la persona, vamos a referirnos también a los eventos que anteceden a ese comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar muy conscientes de cuáles son esos eventos, esas circunstancias, esos estímulos que hacen que nos dispongamos a estudiar. Igualmente, tenemos que estar muy conscientes de qué sucede con estos comportamientos de estudio en el ambiente, como resultados de ese aprendizaje, como resultados de ese esfuerzo cuando estamos aprendiendo. En estas relaciones que se dan por la observación entre los estímulos antecedentes, eventos antecedentes también, el comportamiento y los estímulos consecuentes, que algunos autores lo llaman reforzadores, es en esas relaciones que se puede dar la configuración del estudio, de la situación y del momento en que se hace. Conviene que reconozcamos el valor de darle espacio y tiempo en esta facilitación a esos lugares, a esos espacios que cada quien puede delimitar para estudiar. Sin ellos no es posible que ocurran otros procesos. Por eso los podemos considerar como condiciones facilitadoras o condiciones necesarias, no suficientes, pero sí necesarias para el proceso de aprender de manera autodirigida. Una vez considerado este proceso o estas características para facilitar esa delimitación de ese espacio
conviene que ayudemos a los estudiantes a que tomen conciencia de qué significa ese espacio y ese tiempo. Para algunos de nosotros, estamos tal vez acostumbrados a darle el valor que ese espacio y ese tiempo tienen para aprender. Para muchos jóvenes y muchas otras personas, esto requiere ser aprendido. ¿Por qué ser aprendido? Sobre todo cuando se comparten esos espacios con otras personas, cuando existen estímulos externos que impiden la concentración. Solamente en la medida que la persona tome conciencia de cuáles son los lugares más favorables, los distinga de los menos favorables, es que él va a poder dirigir ese logro de saber cómo, dónde y cuándo lo va a hacer. Ayudémoslo a que ellos lo puedan lograr. En algunas instituciones existen cursos introductorios para desarrollar esa habilidad, ya que muchos de nuestros estudiantes no fracasan por falta de capacidades ni por falta de motivación. Muchos de esos estudiantes están fallando es por esa falta de concentración en el espacio y en determinado tiempo, frente a los estímulos externos, a las restricciones o a veces ante tantas posibilidades que puedan tener. Consideremos esto para pasar al segundo proceso que conviene considerar en la actividad de facilitador de aprendizaje. Este proceso tiene que ver con la experiencia previa, con la manera como se va a utilizar, como se está utilizando y el potencial que significa la experiencia acumulada como conocimientos, como experiencias, para poder conectar con lo nuevo, con situaciones o con conocimientos que son nuevos para las personas. Por tratarse de una actividad muy conocida, porque muchos de nosotros venimos a estudiar, a aprender, es porque no conocemos. Entonces es necesario que centremos nuestra atención en ese valor de la experiencia. Dentro de esta experiencia vamos a considerar un proceso muy importante, estudiado e investigado por autores sobre el pensamiento y sobre la inteligencia. Uno de ellos es Robert Stenberg. Robert Stenberg ha considerado que el desarrollo de las habilidades intelectuales van mucho más allá de la capacidad que puedan demostrar en una prueba o en una habilidad especial. Él considera este proceso en tres grandes componentes y a su vez con tres grandes procesos. El primero se llama la codificación selectiva. El segundo, la combinación selectiva y la comparación selectiva. Veamos de qué trata cada uno de ellos para entender el proceso de discernimiento. El proceso de codificación selectiva consiste en separar lo relevante de lo irrelevante. El proceso de combinación selectiva consiste en organizar de una manera significativa, en una totalidad, las piezas de información que se han identificado como relevantes, que se han codificado como apropiadas para esta nueva situación, este nuevo problema. Y posteriormente tenemos el proceso de comparación selectiva. Este proceso compara lo que ha configurado como nuevo, conocimiento que no poseía, frente a un conocimiento que ya posee por la experiencia y por el conocimiento previo.
¿Cómo surge el discernimiento? Vamos a ilustrar y a recordar la anécdota de esa famosa frase de Eureka. ¿Cuándo fue que ese físico que descubrió un principio que revolucionó toda la humanidad, que él descubrió esto? Cuando en una situación cotidiana de su experiencia, por haber venido trabajando de una manera cuidadosa, sistemática, pensando todo el tiempo, fue que pudo conectar esos dos mundos, el de la experiencia con lo que él estaba construyendo como novedoso. Eso así. Eureka fue lo que expresó. Este ejemplo nos ilustra cuando nosotros estamos siguiendo un proceso de discernimiento. ¿Lo podemos estimular en nuestros estudiantes? Indiscutiblemente que sí. Si se ha podido lograr separar en esos tres grandes procesos, también puede ser ejercitado, puede ser practicado para que de una manera consciente y deliberada demos espacio a la conciencia para que se puedan dar esas conexiones entre lo que se conoce y entre lo nuevo que se está logrando. Otros ejemplos relacionados con el discernimiento son los que siguen los investigadores. Estos investigadores son personas que tienen una idea y muchas veces no saben a dónde van a llegar. Están en una búsqueda permanente de un conocimiento. En esa búsqueda permanente podemos observar unas cualidades personales, como son las del control de la impulsividad, las del manejo a la incertidumbre, no saber para dónde vamos. Eso se requiere entrenamiento y se requiere tener habilidades para eso. Es así que cuando estemos estudiando, estemos aprendiendo, observémonos cómo lo puede estar haciendo otro estudiante. A mí me gusta observar lo que las personas dicen o lo que las personas se expresan mientras están aprendiendo. Y muchos de ellos utilizan expresiones físicas que concuerdan con los hallazgos internos por ese procedimiento, por ese proceso, por esa metodología que se sigue con el discernimiento. Dentro de este campo de la facilitación, vamos a considerar otro que tiene que ver con la automatización de los procesos para adquirir y procesar información. Estos procesos no están asociados con aspectos puramente mecanicistas, mecánicos. No, son procesos que se han logrado de adquirir, de procesarla y de producir. Estos procesos se han logrado por la participación consciente en esa actividad de adquirir información, de procesarla y de producir un nuevo conocimiento. Ilustremos el proceso de automatización con este ejemplo. Para que el proceso de automatización pueda lograrse, es necesario considerar los siguientes aspectos: la consistencia en el procesamiento de información y cierta homogeneidad de la misma. En la automatización, la meta es aprender a hacerlo tan eficientemente como sea posible. Es necesario un tiempo de consolidación en la automatización del procesamiento de la información. El aprendizaje ha tomado lugar y continúa tomando lugar, pero necesita tiempo para consolidarse.
Ayuda a aprender la tarea que se desea automatizar el trabajar a una velocidad de tensión moderada. No es suficiente hacer una tarea una y otra vez. También debe precisarse el mejoramiento. Dedicar todos los recursos de atención que se posean para la tarea que se presenta ayuda a centrarnos en el objetivo de esa tarea. Y un aspecto muy importante para poder llevar a la automatización estos procesos conscientes de adquisición y procesamiento de información tiene que ver con la motivación. La motivación es más importante que cualquier otra variable para la automatización. La persona debe tener una disposición mental que le permita asumir el rol de entrenador para la tarea que se le presenta. La automatización ocurre a ritmos diferentes y en áreas diferentes. Toda práctica debe ser necesariamente limitada en alcance y dominio. Este ejercicio, este jueguito, no se lo podemos dar a un niño de 6 meses. Hay que considerar esas características particulares de cada quien para asumir un proceso de conocimiento. Conviene señalar que en la ejercitación del proceso de codificación selectiva, separar información relevante de la irrelevante. Eso es como tener 2 rompecabezas juntos. Hay que separar una información, los que constituyen esta figura, de los que constituyen esta otra, para poder lograr la tarea que nos hemos emprendido. Es decir, una figura, un conocimiento especial. Esta actividad es muy importante que no se quede ahí en esa separación física de estas piezas de estas otras. Hay que combinarlas en ese todo significativo. Hay que darles forma. Hay que buscarles las conexiones entre sí que cada una de sus piezas tiene, aunque aparentemente estén desconectadas. Para poder después, comparar este producto, este trabajo, con la experiencia que ya tenemos. Tendríamos aquí 2 rompecabezas muy bien organizados. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a los procesos involucrados en la planificación y supervisión de una tarea. Algunas culturas promueven estos procesos desde que los muchachos, los niños, están en edades muy pequeñas, muy cortas. Pero hay otras culturas donde este proceso no está promovido en nuestras escuelas, en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Y existe una gran diferencia entre las personas que están acostumbradas a pensar de una manera planificada, a las personas donde la impulsividad es su manera de actuar. Los estudios han demostrado que en este proceso de planificación todas las personas los poseemos, pero las diferencias están en la manera y en la oportunidad en que los aplicamos. El proceso que vamos a considerar en este momento resulta nada desconocido para ustedes. Todos estamos acostumbrados a planificar. Planificamos una reunión, planificamos un viaje, planificamos nuestro estudio, planificamos un proyecto. Sin embargo, como actividad consciente y deliberada para aprender, ahí es donde está este llamado de atención. ¿Cómo se logra? En primer lugar, todos conocemos
que la planificación está orientada hacia un objetivo, tiene que tener en cuenta unos recursos, unas restricciones y parte de una situación donde estamos. Con estos aspectos vamos a utilizar la propuesta que nos ha hecho Newell y Simon sobre la estructura básica de un problema. Esta estructura considera un conjunto de estados, un conjunto de operaciones y un conjunto de restricciones. El estado inicial es aquel que nos ubica donde estamos, pero también nos sirve de base para orientarnos hacia dónde queremos ir. El conjunto de acciones y de operaciones son las que nos van a permitir movernos de la situación inicial a la situación final u objetivo. En este manejo de esta información, las operaciones, los operadores van a tener bajo control las restricciones que siempre existen. En cualquier proceso existen piezas de información que constituyen restricciones. Las restricciones nos mantienen en el estado inicial. Es como si no quisiera que nos moviéramos de ahí. Pero este proceso tiene otros muy importantes que nos sirven para movernos de una manera estratégica, adecuada hacia esa respuesta, hacia esa solución. Una vez considerado estos componentes que son básicos a cualquier problema, vamos a pensar cómo existen y cómo se dan en nuestra mente. Los están pensando, ¿cierto? Los tienen internamente en su cabeza. Hay que ponerles unos límites, unos marcos. Decir, vamos a ponerle en este momento a esa estructura, situación inicial, situación final, operadores y restricciones, un marco que nos sirva a manera de analogía para delimitar la información externa de la que vamos a manejar, de la que vamos a manipular, de la que ya hemos podido traer. Es por eso que la imagen de esta fotografía nos puede llevar a otra ilustración de qué es lo que ocurre en nuestra mente con ese proceso de adquisición y procesamiento de información. En esta fotografía podemos observar que a través de esta ventana el estudiante va a entrar de ese mundo externo algo que sea necesario para él trabajar en ese taller que es su ámbito, que es su mundo interno, para aprender. Ya considerando estos dos aspectos de la delimitación de ese proceso de adquisición y procesamiento de información, un marco o una ventana, es que nosotros vamos a reconocer que toda pieza de información es dinámica, está en permanente movimiento, y el esfuerzo que va a hacer en ese aprendizaje autodirigido para la planificación es de ponerlas un poquito quietas en cada lugar. Así se transformen de acá a allá. La información que hemos ubicado en el estado inicial, de una manera u otra, es la misma que está en la situación final, pero transformada gracias a esa actividad, a esa metodología que hemos utilizado, cada quien de su manera propia, venciendo las restricciones. ¿Por qué hablamos de la delimitación de la información dentro de una estructura? En primer lugar, para poder tenerla bajo control. Sabemos que toda información que no se delimita, o problema que no se delimita, tiende al infinito. Surgen cualquier cantidad de problemas también. Por otra parte,
sabemos dónde ubicarla, que es parte de ese proceso de facilitación del aprendizaje. ¿Dónde ubicamos la información? Para que en determinado momento la podamos traer, utilizarla y trabajarla. Con estos conceptos básicos de cualquier proceso de solución de problemas, es que vamos a tratar de ampliar esa toma de conciencia en cada estudiante. Los estudiantes, muchas de las deficiencias están en ese campo. No se están dando cuenta, no están participando de una manera activa en su propio aprendizaje. Es así que nuestro rol está en ese campo, de facilitar la expansión de la conciencia, para que en ese campo que se da entre su mundo interno, el externo, apoyado con la experiencia, pueda ocurrir el aprendizaje. ¿Y cómo es posible desarrollar estas habilidades? Por tratarse de la conciencia, necesariamente estaremos recordando esa metodología interna que cada quien debe desarrollar, de hacerse preguntas de una manera sistemática, consciente y deliberada. ¿Para qué? Para adquirir información en cada uno de los componentes de ese proceso. Es así que tenemos preguntas para la definición de la naturaleza del problema. Preguntas como estas. ¿Cuáles son las restricciones del problema? ¿Qué necesito para resolver el problema? ¿De quién es el problema? Este diálogo interno, mediante estas preguntas que tienen un objetivo en particular, centrar la atención, separar información que no pertenece de la que sí pertenece a este problema. Es una tarea que hay que hacerla, que hay que planteárnosla a diario mientras estamos aprendiendo. Cuando nosotros observamos en los grupos de estudiantes y muchas veces nosotros mismos, ¿por qué el proceso que nos sirve para definir la naturaleza del problema fluye? Precisamente porque nos hacemos preguntas. Y en la medida que nos hagamos preguntas adecuadas, es que obtenemos la información pertinente para ese problema. Todos conocemos la importancia de la definición de la naturaleza del problema. Todos conocemos que la inversión de tiempo que hagamos con estas preguntas es lo que nos va a permitir avanzar en los procesos que siguen. Continuemos entonces con otro componente de este proceso. Tiene que ver con la selección de pasos y estrategias. Una manera de ejercitar la adquisición de información con este metacomponente se refieren a preguntas de este tipo. ¿Cuál es el primer paso que debe darse en la solución del problema? En relación con los pasos, todos sabemos la importancia que tiene de saber cuál es el primer paso. En la búsqueda del conocimiento, esto es definitivo. No saber cuál es el primer paso en esa búsqueda de ese conocimiento nos puede llevar a otros lugares, a otros conocimientos, pero cuando estamos en situaciones académicas, es mejor saber cuál es el paso que nos lleva a ese objetivo, que en este caso es una solución o respuesta. Otra pregunta relacionada con la selección de pasos y estrategias tiene que ver con: ¿tengo algún plan para resolver el problema? ¿Puedo resolver el problema de atrás para adelante? Esta pregunta en educación a distancia es muy
muy apropiada que la consideremos, sobre todo en instituciones donde los planes de curso son instrumentos para aprender. En el plan de curso están delimitadas las situaciones, los problemas, los objetivos a donde se quiere llegar. Una vez conocidos estos objetivos, es que el estudiante puede saber qué restricciones va a vencer, cuáles operaciones, cuáles recursos, cuáles estrategias debe aplicar para pasar de donde está a una situación exitosa que se manifiesta muchas veces en las evaluaciones o en las prácticas de estudio. Una pregunta que nos aporta información muy apropiada para este proceso tiene que ver con la manera como estos pasos fluyen. Una vez le escuchaba a un profesor de matemática y él decía, si el procedimiento que está utilizando, si los pasos que está siguiendo no lo llevan de una manera fácil, fluyen naturalmente, quiere decir que usted no está en el camino correcto. Tengamos en cuenta cómo fluye estos pasos, cómo es esta actividad natural, sencilla, hacia la solución. En cuanto a la representación de la información, este constituye un metacomponente de este proceso muy importante. ¿Por qué también es muy importante? Al vincularlo con la selección de pasos y estrategias y con la definición de la naturaleza del problema, si bien son preguntas particulares para esto, conectan con el proceso ya recorrido o iniciado. En cuanto a la representación de la información, podemos hacernos preguntas de este tipo. ¿Cómo puedo visualizar mejor la información que poseo internamente? Y la respuesta necesariamente es verla fuera de acá. Verla externamente significa puesta en papel y lápiz, graficada, mediante números, mediante símbolos, cualquier forma de representación. ¿Coincide la información del problema definido con lo que yo estoy viendo externamente? Hacer uso de la representación externa de la información es una habilidad que es necesario promover, sobre todo cuando las personas no están conscientes de sus habilidades para hacer esa representación. Nadie la puede hacer si no la tiene internamente, pero también la puede hacer precisamente porque la tiene aquí. Entonces hay que dar ese primer paso de sacarla y ponerla externamente. Eso requiere habilidades también para reconocer cuál es el patrón de habilidad para la representación de la información. En las experiencias que tenemos con los talleres, algunos de los profesores dicen, yo no tengo habilidad para dibujar, eso son habilidades solamente para los ingenieros o para otro tipo de profesionales. No renunciemos a una potencialidad que tenemos internamente, y es la de hacer representaciones externas de la información que hemos delimitado en un determinado problema. Otro ejemplo de pregunta para ejercitar la representación externa de la información pudiera ser, ¿puedo hacer diferentes tipos de representación? Una vez tuve un ejemplo con esta actividad con unos profesores de matemática y yo les llevé un problema para ellos extremadamente conocido. ¿Cuál fue la actividad que les ayudó a ellos a tomar conciencia del valor de la representación de la información? No para ellos, sino para los estudiantes. Yo les dije, muy bien, con ese mismo problema, proponga 3 tipos de representación. ¿Qué significaba eso?
que él debía bajarle al nivel de representación, muy abstracta por cierto, a unos niveles de concreción en el cual pudieran estar muchos de los estudiantes. Eso le sirvió para darse cuenta que la representación que nosotros hacemos muchas veces no es exactamente igual a la de los otros. Es necesario conocer, saber en qué nivel está ese proceso mental del estudiante. Si está en un nivel muy concreto, muy elemental, o si está en un nivel más simbólico, más abstracto. Fue interesante ver el paso de esas representaciones gráficas con ese problema, de lo concreto a lo numérico, a lo algebraico, y fue interesante ver la importancia de la representación externa de la información para generar aprendizajes para sí mismo y para los demás. En cuanto a la supervisión y evaluación del proceso, conviene hacernos también preguntas. ¿Por qué? Porque vamos a obtener información de todo lo que hemos desarrollado y de la respuesta que hemos logrado, que hemos obtenido. Ejemplos de preguntas para ejercitar este metacomponente de supervisión y evaluación de una tarea se refieren a la elaboración de una lista entre las diferencias entre el estado inicial y el estado final. ¿Tienen sentido los resultados alcanzados en la solución del problema? ¿En qué aspectos pude haber fallado? ¿Lo pudiera hacer de la misma manera o puedo encontrar otra manera para resolver este mismo problema? En términos generales, podemos decir que estas preguntas tienen en común dos grandes aspectos. Se refieren a la adquisición de información, más de la que aparentemente se presentan en una situación o problema. Y es información de diferente naturaleza. Mucha de ella puede ser de tipo afectivo, de tipo emocional, de tipo experiencial. Y el otro aspecto es en la manera o en el espacio en que esa información puede tener cabida. Y es en el espacio de la conciencia. Es por ello que vamos a seguir insistiendo en este papel de la facilitación con procesos cognitivos enmarcado en el campo de la conciencia, de la otra persona y de la mía y de la nuestra. Es así que vamos a poder pensar en facilitar aprendizajes. Gracias a ellos aprendemos nosotros. Y gracias a nosotros, ellos también aprenden. De esta manera, el aprendizaje es algo verdaderamente participativo. Ahora bien, ya para cerrar, vamos a considerar unos aspectos fundamentales de la facilitación. Estos aspectos se refieren a los pilares que nos propone Margarita de Sánchez, una profesora investigadora en este campo del pensamiento, en este campo del aprendizaje de procesos como lenguajes para nosotros poder aprender, para poder desarrollarnos como persona y para poder interactuar mejor en el mundo en que vivimos. Ella considera como pilares fundamentales de la facilitación, del aprendizaje y de la enseñanza de procesos los siguientes: la intencionalidad del acto mental y de la actividad,
mediante la cual se dirige y optimiza el uso de la capacidad intelectual del individuo. La concientización del acto mental involucrado en el proceso. La participación activa del individuo como medio que permite verificar el acto mental y seguir el proceso alcanzado. El monitoreo de los procesos. Como de una manera sistemática, consciente, yo superviso lo que estoy haciendo. Y el papel del facilitador como mediador de este proceso de planificación, de toma de decisiones y del discernimiento. ¿Qué tan posible es facilitar el aprendizaje mediante la promoción de los procesos y estrategias de solución de problemas? Esto es un planteamiento muy actual. La mayoría de las instituciones están conscientes de ello. A los estudiantes no se les puede dar fórmulas ni recetas de cómo estudiar ni de cómo aprender. A ellos hay que darles oportunidades para que a través de su experiencia puedan lograr ser autodirigidos. Tenemos experiencias en instituciones donde han escrito libros, textos para los orientadores, para los profesores que están sirviendo de facilitadores a distancia. En la Open University también nos dan muestra de que aprender procesos es para todo el mundo. Todos necesitamos de una manera u otra entrar en ese aprendizaje de una manera mucho más activa, mucho más participativa. Y también ellos, al igual que nosotros, confrontamos problemas, no por los conocimientos que tengan los estudiantes, sino por los procesos y habilidades que están involucrados en el manejo de esos conocimientos. Muchas instituciones tienen cursos especialmente orientados hacia ellos. En el caso de nosotros, en la Universidad Nacional Abierta, tenemos un curso introductorio. Un curso introductorio que se da en la metodología a distancia. Ese fue nuestro reto inicial cuando concebimos unos materiales de instrucción para que cada quien en su lugar, en su espacio y en su tiempo pudiera meterse en su mundo interno y poner en juego todo lo que nosotros le estábamos proponiendo como estímulo al pensamiento, a la manera de abordarlo, a la superación de los problemas y dificultades que se pueden dar en ese proceso, así como también en el fortalecimiento de ser un estudiante verdaderamente a distancia. Voy a contarles muy brevemente en qué consiste esta experiencia. Esta experiencia está conectada con un ministerio de la inteligencia que funcionó en Venezuela. Tenía como objetivo enseñar a pensar en todos los sectores, en todos los niveles educativos, desde los niveles más apartados con los indígenas hasta los niveles más privilegiados como son las universidades. Nosotros participamos del beneficio de este proyecto y ha quedado condensado en este material. Este material, como su nombre lo dice, tiene que ver con los procesos y las estrategias para resolver problemas. Lo reciben los estudiantes que se inscriben en el curso introductorio. Todos tienen que pasar por esa experiencia. Al ser entregado dentro del paquete de instrucción, nos ha interesado conocer cuáles han sido sus reacciones. Recientemente hicimos un estudio sobre
los aspectos administrativos, los aspectos de la asesoría y los aspectos de la aceptación de este material. En relación con las reacciones que manifiestan los estudiantes cuando reciben este material, podemos decirles a ustedes que los estudiantes manifiestan opiniones sobre aspectos afectivos, aspectos prácticos y útiles y aspectos sobre el conocimiento. Voy a detenerme un poco en estos tres aspectos. La mayoría de los estudiantes manifiestan que su primera reacción es de agrado, de gusto. Por fin reciben algo relacionado para solucionar sus problemas en el aprendizaje. Igualmente, manifiestan curiosidad. No todos lo dicen de la misma manera. Hay algunos que reflejan rechazo. Están con una actitud cerrada frente a algo que se les está ofreciendo. En cuanto a los aspectos prácticos, ellos reportan ganancias en el conocimiento de sus propias habilidades para resolver problemas, tomar decisiones y adquirir información. Ellos no alcanzan a entrarle de lleno al proceso de discernimiento. Y es algo que nos llama la atención a nosotros para futuros estudios y futuros materiales. Y en cuanto a los conocimientos, ellos se refieren al cambio que han hecho de que aprender procesos no es matemática. Aprender procesos es algo diferente a eso que ellos tienen asociado de una manera negativa. Pero les sirve además para entrarle con una mente diferente, con una actitud y una disposición diferente a las asignaturas que también son obligantes en los estudios generales. En cuanto a los orientadores, ellos manifiestan la preocupación de requerir mucho más entrenamiento. Y a manera de experiencia, yo diría, más que entrenamiento de la institución hacia ellos, es un entrenamiento hacia el cambio personal, de la manera como ellos creen que están aprendiendo, porque esa es la forma como le están transmitiendo. Continuamos en el reto de esta enseñanza de procesos y los invito a que reflexionen y a ver hasta qué punto nosotros podemos cambiar el concepto tradicional de facilitación hacia uno donde el estudiante sea el centro, con la ayuda de nosotros. Y de esta manera poderlos llevar a ser unos estudiantes metacognitivos. Muchas gracias y los invitamos entonces a la próxima teleclase. Hasta luego.